Miguel Casales, mi amigo, es una oportunidad más de poder reconocer, primeramente, mi felicidad de la variedad de amigos, la profesionalidad de cada uno de ellos, pero la parte humana es parte del papel de este podcast. Conocerlos, verlos en la calle, saber cada uno son profesionales, pero también, obviamente, hay una parte humana muy chula. Pablo Ulloa Castillo. Qué honor, Pablo, tenerte y que tú me digas que le estás dando seguimiento al podcast. Y mire, te faltó algo que mi mamá, si hubiese estado vivo, te dice. Y el Enrique, porque Pablo Enrique Ulloa Castillo. Eso no, pero lo que pasa es que ya en la cédula las rayas no aguantan tanto. No, está Ahora bien. se abrevia. No, pero para mí es un honor primero, tus dos apellidos, Ulloa Castillo, y ya vamos a conocer un poquito más de toda la parte humana del ser, de lo que tú hoy a ti te ven con un rango muy pesado. Decir defensor, a veces puede ser como un ya veneno, pero yo creo que en esta conversación vamos a tener esa gran oportunidad. No, mira, Miguel, indiscutiblemente, primero darte las gracias y reiterarte lo que siempre te he dicho por WhatsApp, en persona y ahora que estábamos hablando. Creo que este capítulo de tu vida siempre ha pegado a promover y a comunicar, pero ahora más personal, tiene su significado, porque he ido viendo cada uno de los participantes, de tus amigos, como le llamas, Sí, y realmente te deja mucho aprendizaje. definitivamente. Hay de todo. Han habido comediantes Hay como anécdota Coquín, buena, que yo me sí. reí muchísimo, Anécdota buena. pero también hay gente que han sido mis mentores, como el magistrado Milton Ray Guevara. Realmente una amalgama de amigos que tú puedes decir como Roberto Carlos, indiscutiblemente. Tengo 1 millón de amigos. Mira una cosa, Pablo, cuéntame del Pablo Ulloa Castillo, Pablo Enrique Ulloa Castillo, joven. Vamos a llegar al padre de familia, vamos a llegar al responsable de lo que hoy tú ostentas ganado pulmón a pulmón, porque no fue una dote, fue fajado. Tú lo viviste. Y yo lo viví. Pero yo quiero conocer al joven, infancia, colegio, si tú maroteabas, si tú brillaste el colegio, todas esas cosas, que todito lo hicimos, pero Mira, que lo digas tú, no es lo mismo. yo vengo de tu propio colegio, tú eres de La Salle. Así es. Entonces, en el caso mío, hice todo eso y más, y te explico. Tú fuiste a la cueva del zoológico, llegaste a brillar Sí, la cueva del zoológico. llegué a ser, gracias a Dios, incluso Teruel fue director mío y Cueli, y lo único que yo era muy inquieto, muy activo, pero no era una persona que tuviese maldad. Y eso tú sabes que cuando tú eres profesor, tú lo visualizas en el alumno. Si el alumno hace las cosas con maldad, que te pone qué sé yo, un chinche, te genera el tema ese, los peos químicos. Te esconde los libros. Ese tipo de cosas ya tienen implicaciones. Ahora, los míos eran ocurrencias. Era en el aula ser extrovertido, hacer un chiste, hacer un comentario. Y sí, no solamente maroteé. En el edificio donde yo me crié habían 2 matas de mango. Mango guerrero, que nada más servían para hacer jugo como tal, porque tú sabes que los guerreros tienen el problema que te dejan toda la hilacha. Entonces, sí eran buenos con agua y con leche. Esa batida, además, resolvían un hambre rápido. ¿Pero eran de la propiedad o eran de al lado? No, era del mismo edificio. En la zona universitaria hay un edificio que fue donde yo me crié. Yo originalmente nací en Matahambre. Entonces, luego a los 3 años, mi mamá hace un esfuerzo y entonces compra ese apartamento en la zona universitaria, y en el edificio, dentro del edificio, le dejaron las 2 matas de mango. Y entonces ahí nada, eso era un tema, porque cuando había tema de mango, tú sabes que los mangos rompían los cristales. Claro. Pero entonces nosotros también maroteábamos y tirábamos. Pero de igual, cuando nosotros íbamos, por ejemplo, en el caso mío, que iba a La Salle, me iba a pie y venía a pie, estaban todas las matas de mango frondosas en esa época, no como ahora, que ya ha ido bajando la densidad, ya la UAS tiene verja. Hay una serie de características que cambian. Ahora, desde el punto de vista del muchacho, ciertamente no solamente jugué béisbol porque pensaba que iba a ser pelotero. El origen familiar, Ulloa, ¿de dónde vienen? Mi familia, ambas, tanto mi papá como mi mamá, son de Puerto Plata. Mi papá era de Cabía, que es un distrito municipal, y mi mamá era de Guananico, que es un municipio.
Entonces, ellos migran. En el caso de mi mamá, bajó de Puerto Plata a Santiago. En Santiago tuvo sus estudios y luego vino a la capital. Incluso hay una anécdota de mi mamá que tú te acuerdas que antes había la línea Duarte. Sí, cómo no. Entonces, mi mamá vivió un accidente en la línea Duarte donde murieron todos los pasajeros, menos ella que quedó inválida, unos 6 u 8 meses. Incluso mi papá y mi mamá se casan, ella inválida en el hospital. Y en el caso de otro señor, perdió las 2 piernas. Porque Pero fue un señor tú te acuerdas accidente. que eran unos Chevrolet grandes. Ujú. Entonces tuvieron un accidente en la Duarte. Mi mamá iba de la capital a donde su mamá, a Santiago. Incluso en la maleta lo que tenía era una pequeña muda y la Biblia, porque mi mamá era muy religiosa. Y eso yo lo saco de ella. Mi mamá era católica practicante, pero era de las personas que querían evolucionar. Por ejemplo, mi mamá hacía metafísica. Mi mamá los sábados se oraba con una testigo de Jehová o una de O sea, tú te Pentecostal. criaste en ese En ambiente ese ambiente. No, en permanentemente. el caso mío, hay Sí. una anécdota también buena de mi mamá. Ella duró 2 meses sin hablarme cuando yo tenía, creo que eran como 16 o 15 años, porque yo duré 4 o 5 años siendo monaguillo de la iglesia del oncológico. Entonces eran unos padres jesuitas que estaban aquí en la Correa Cidrón. Incluso después, mi sacerdote de cabecera, Don Lluvere, que fue rector del Politécnico Loyola y demás, era ahí que yo iba en la madrugada a confesarme y a hablar con él. Pues mi mamá duró 2 meses sin hablarme porque yo le dije que no iba a ser sacerdote. Porque yo en La Salle, Ella te estaba, era bien. no, en La Salle yo era catequista. Yo daba catequesis en el Hoyo de Chulín, daba en Cienfuegos y daba en un barrio pobre que hay en Higüey que se llama Florida, La Florida. Incluso dando catequesis en la Florida, porque yo me pasaba los fines de semana, en una de las ocasiones, siempre nosotros dormíamos en la casa de los compañeros o las compañeras, dependiendo. Si era béisbol, era normal, y si era catequista, tú ibas La casa del que a estaba. la casa del apoyo en ese Sí. sentido. Y uno que iba a llevar la palabra, dormía donde sea. Entonces, durmiendo ¿Qué edad tú a tenías? las 9, esa anécdota que te voy a hacer, yo tendría que tener 18, 17 años. Ya adulto. El punto era que ya acostado para dormir, empezó a sonar el techo. Pa, 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 pa. Y digo, ¿qué es lo que está pasando? Y él me dijo, no, tranquilo, que los muchachos que venden en el barrio, que el narcótico le está cayendo atrás. Para que tú veas el barrio que te estoy diciendo que yo me quedaba. O sea, yo quiero que Sí, tú sí. dimensiones Estaba lo llevando un que mensaje te a una digo. zona. No, era caliente, caliente. Ya. Y el Hoyo de Chulín, y te hablo en su momento, Cienfuegos. El año pasado yo fui a Cienfuegos a un proyecto que es Cometa de Esperanza. Ellos sacaron a todos los niños, 600 niños que eran buzos De la basura. de la basura, y hicieron una escuela y han ganado todos los premios, incluso el premio Príncipe de Asturias. Lo que te estoy diciendo está en Santiago. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy allá, yo camino toda la comarca y me meto hasta el vertedero. Pero pasando, me recordaba primero de que yo daba catequesis por ahí, y en una que pasamos para ir al vertedero, el movimiento era del narco. O sea, la muchacha, la Eso es la directora y demás, tierra. tierra raza, voceaba, estaba voceando sus códigos, y no, estoy con Pablo, el defensor. Y entonces ahí el tipo que estaba sentado, tú sabes, medio oscuro, me dejó pasar. Luego yo sembré una mata y luego entré al vertedero con ella como parte de que viera la situación. Te hago esas anécdotas porque la gente no entiende cuando tú le dices, yo era catequista. Pero cuando entonces tú estabas durmiendo y el techo era eso, y tu mamá entonces, ¿por qué te deja de hablar 2 meses? Porque yo le dije que no iba a ser sacerdote. O sea, ella te tenía alineado. Ella, su deseo era que yo fuese o sea, sacerdote. eso es una persona entregada 100%. Totalmente. Yo empecé a ser monaguillo a los 11 o 12 años. Me extendí como hasta los 15, y ahí le dije que iba a dejar de ser monaguillo, y que a los 16 y algo le dije que no iba a ser sacerdote, porque ella pensaba que el paso natural era pasar a ser. Entonces, yo siempre he sido una persona apegada a valores. Para mí es esencial, y a mi hijo lo escribo así. Y en mi casa hay esa formación, porque mi mamá también tenía un temperamento muy fuerte.
Sí, que tu mamá fue papá, mamá Todo. y obviamente Pero te digo y que tu hijo único. yo hijo único. Entonces mi mamá tiene un Por suerte temperamento. no te hicieron trencita ni nada de esas cosas, ¿no? No, no creo que O sea, que ella no llegó a eso de que me hizo falta mi hembra. no creo. Al contrario, yo estaba consciente de que esa parte no iba a tener. Pero la alineación hacia tan identificada a la religión, que ese era su sueño, que tuviese No, sido. y en el caso mío me ayudó mucho, porque la gente no entiende a veces que el hecho de tú tener aspectos emocionales relacionados con este caso la religión, te ayuda a pasar malos momentos. Incluso Porque te aíslan, yo, de los amigos. por lo menos tú te concentras en algo puro, que es la palabra de Dios. Sí. Y el hecho de tú poder orar, el hecho de tú poder leer. ¿Y cómo era tu entorno con los amigos cuando tú, obviamente, porque hoy en día hay religiones de gente que también son extremos, que te quieren convencer a la mala, y eso así no es. Y eso obviamente sabemos, no queremos entrar en detalle pero ¿cómo era tu entorno de los amigos cuando tú estabas tan claro y tan definido? Monaguillo tiene un horario, pero en ese horario que tú estás en misa, los amiguitos están haciendo. Sí, no, y yo siempre he tenido mi vida natural. Pero no te distanciaste. No, porque por ejemplo yo tenía por lo menos 5 grupos distintos. Yo tenía los vecinos del barrio, tenía los primos del lado de mi mamá, tenía los amigos de la Salle, tenía entonces de unos primos, otros amigos. Entonces, yo siempre he tenido una vida social bien activa. Ahora, y tú sabes. Eso es un don. Porque hay gente que se encofra. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese elemento de retraerme o esconderme. Al contrario, yo lo que sí, incluso, no solamente por la catequesis, sino porque yo dirigía un grupo de oración joven. Entonces, esos ambientes que son de jóvenes, son iguales que tú, te permite también buscar elementos comunes. Claro, yo salía, yo bebía, bailaba. Gracias a Dios siempre me ha gustado la comida. O sea, yo siempre he sido muy sociable. Pero indiscutiblemente creo que en esa etapa de la adolescencia, el hecho de estar tan concentrado en el deporte, en este caso béisbol, y en la parte religiosa. Estaba muy balanceado, tu tiempo estaba muy bien balanceado. Totalmente, y incluso nosotros siempre nos hemos acostado temprano y nos hemos despertado temprano. Eso es parte, creo que, de la familia completa de mi mamá. Quedan vivas 2 hermanas de ella y tienen el mismo ritmo mío. ¿Son muy mayores? Sí, nena tiene que tener 84 y tía Gineda, no quiero decir la edad por si acaso ve el video. Por si lo ve. Sí, nena posiblemente me va a dejar de hacer mi bizcocho, porque ella me regala mi bizcocho, pero es menos de 84. Sí, anda por los 70 y bajito. Pero entonces dime una cosa, ¿tú fuiste buen estudiante? A partir de la universidad. En el colegio no. En el colegio que tú pasabas rasando. Yo era moché por la moché. Pero te salvaba la parte de monaguillo, digo yo, como que a mí mientras tanto. Me salvaban varias cosas. Porque yo una vez me metí atrás yo una vez fui carismático, pero era porque estaban todas las muchachitas en Santa Teresita de la Bolívar. Bueno, yo iba incluso a la Casa de la Anunciación. No, yo cantaba con pandereta y de todo, pero era viendo todas las niñas. Bueno, con el padre Emiliano Tardif, aquí en la Casa de la Anunciación, mi mamá me traía, oye, qué relajo. Mi mamá quería venir a la misa los sábados y yo no me podía quedar solo en la casa. Entonces ella me hacía venir en carro público, veníamos desde allá abajo, cogíamos uno en la Correa Cidrón, otro en la Churchill, y nos quedamos en la 27 y caminábamos. Estaba la esquina de Texas. Sí, cómo no, sí. Entonces, cuando salíamos de la misa, no antes, cuando salíamos de la misa, ella me compraba un derretido. El premio. Todos los sábados, eso es lo que a mí me tocaba. Pero tú estabas claro de que hay que llegar hasta el derretido bien. Bueno, el punto era ese. Entonces era un sacrificio porque realmente mi mamá lo hacía para ir a la misa porque no era que existía posibilidad económica. Ella buscaba la manera. Por eso te hacía el comentario fuera de récord. O sea, mi mamá alquiló una habitación del apartamento. Me recuerdo yo que vivía tica. Una señora que trabajaba en Dicesa. O sea, que se volvió parte de la familia. Totalmente. Mi mamá vendía ropa de paca en una vitrina. Mi mamá, como te decía, la comida, los 5 años fueron del hospital donde trabajaba mi mamá como secretaria. Incluso yo te puedo decir que los miércoles, tú que eres de puro turismo, los miércoles el menú era chuleta con molondrones y moro de habichuela negra.
Por 5 años yo comí lo mismo. Ese era el plato. Ese era los miércoles. Yo te puedo decir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Un menú variado. Variado. Pero tú tenías fijo. Y los viernes y los sábados, cuando yo iba a preparar el altar para la misa del domingo, entonces bajaba de allá para acá, que me entregaban unas empanaditas. Y esa era la cena del sábado en la tarde. Ya cuando yo fui creciendo, que vamos a decir que ya era mayor de edad, ya uno salía y demás, y a veces no se comía la empanada si no era preparando el estómago. No, y te digo que, por ejemplo, mi mamá tenía el temperamento tan fuerte que con 18 me fueron a buscar mi primo y un amigo, y a mí se me olvidó decirle que me iban a buscar, y yo me bañé, me cambié, y cuando ella me dice, ¿dónde tú vas? Y yo, no, que me vino a buscar Javier y Warner. Y yo dije, y me dice, ajá, no, que vamos a salir. No, usted no va. No, pero mamá, que ellos están allá afuera, mire, no, que usted no va. Usted me debió de decir. Yo tenía 18 años ya. Yo tenía 18 años. Óyeme, no hubo forma que yo saliera. Me dijo, si sales, si pasas esa puerta, no vuelvas. Yo hice berriche, todo lo que tú quieras, pero no. Pero carácter bien. Entonces, eso es parte. Pero eso es formación. No, y eso es parte de mí. O sea, si yo he trabajado algo estos años, en base a la filosofía estoica, me ha ayudado mucho el estoicismo, pero yo tengo mi temperamento bien marcado. En la parte colegio La Salle y tal vez en alguna etapa, ¿te gustaban las excursiones? ¿Llegaron a hacer...? Porque obviamente la cueva la teníamos al lado, el zoológico viejo. Sí. Aquí tú veías a Fernando González Nicolás, el decano del cuerpo consular, y su papá, don Otto, era el director de veterinaria del zoológico. Y Buche se ha escapado una vez. Ellos vivían al lado, por atrás de donde estaba la Yunen. Ya Buche, pero en aquella época no habían dardo para tranquilizar. Había que amarrarlo y caerle atrás. Pero son anécdotas chulas de vida. Mira, yo llegué a ir al Pico Duarte. Con La Salle. Además, anualmente se hacían unas convivencias que uno duraba un fin de semana. A la Cueva de Pomier no fueron. No llegamos ahí. Yo fui con Loyola a la Cueva de Pomier. Pero, para que tú veas como el tema de las convivencias, estábamos en la convivencia, yo creo que era en tercero o en cuarto, y, oh sorpresa, las ocurrencias de los muchachos, hubieron unos vivos que quisieron llevar sus tragos. ¿Qué pasa? Que en el monitoreo, agarran a todo el mundo, depurando, los devuelven a la capital, y la parte más hilárica, o sea, lo que más risa da, es que uno de los que lo devolvieron porque él decía, yo traje 1 litro, pero me lo robaron. Y seguía diciendo, no, pero me lo robaron. Cuando llegó a su casa, que lo lleva el director, mire, que sé yo cuánto, lo devolvimos porque llevaron fulana, y que sé yo cuánto, llevaron trago, que sé yo cuánto. Cuando llegan, dice doña Josefina, sí, es verdad, él lo iba a llevar. Yo le revisé la maleta, vi que había 1 litro de Brugal, se lo llevé y él se fue sin su Brugal. Él juraba que había sido de la misma convivencia que se le había robado. No, al contrario, fue su mamá que se dio cuenta de eso. Pero el castigo le salió como quiera por la intención. Eso sí, no, porque ahí había tequila, whisky, ron. Mira, y en esa época, a nivel de recorrido, tú que de la familia origen Puerto Plata, el país, tú llegaste a hacer mucho. Pero no tanto, vamos a decir Boca que Chica, yo me imagino que en algún momento de juventud. Yo empecé a recorrer el país. Mi primera vez que recorrí el país fue trabajando con la Unión Europea, llevando un proyecto como consultor nacional. Te estoy hablando con 24, 23 años. Pero tú tienes demasiados años metido como en una línea. Antes de eso, derecho, ¿de dónde te sale? Yo tengo varias, o sea, pero lo que pasa es que yo trabajo psicólogo, pero derecho y economía, pero a nivel de maestría. Okay. Lo que pasa es que yo salgo de la UAS y mi primer empleo fue yo era coordinador de los monitores en la UAS. Por eso me pude graduar 6 meses antes de lo que decía el pensum. ¿Qué pasa? Que mi primera oportunidad me la da uno que fue compañero de trabajo, que era en ese momento encargado nacional de intermediación de empleo en el Ministerio de Trabajo. Al entrar el magistrado Milton Rey Guevara, en ese momento el secretario de Trabajo, Milton Rey Guevara, se me da la oportunidad vía un conocido, en este caso era un dirigente, era viceministro y era profesor de la Pucamaima de Derecho, Martín Bretón.
Entonces, y Andrés Lugo. ¿De qué año hablamos ahí? Estamos hablando 2000, 2000, llegó 2000 el 16 de agosto. Yo vendría entrando enero del 21, más o menos. Entonces yo me quedo en el ministerio, me toca grandes experiencias. Primero, hubo el préstamo o el proyecto más impactante en el país que ha habido para jóvenes y empleo, se llamó Juventud y Empleo. Originalmente era un proyecto. ¿En qué gestión de gobierno? Eso fue la de Don Milton, pero esa es la anécdota. Originalmente pero ahí era Leonel presidente. No, era Hipólito. Eso fue... Okay, 2000-2004. ¿Qué pasa? Que el proyecto queda en gaveta porque originalmente quien lo presenta al directorio del Banco Mundial es el doctor Rafael Alburquerque. Cuando entonces me ponen en la mano la oportunidad de hacer la reformulación del préstamo, se logra justamente para el 2002, 2003, ya la aprobación del directorio del Banco Mundial. Te estoy hablando de un muchacho de menos de 23 años. Y ya entonces empieza la unidad ejecutora y de ese proyecto que se renovó 3 veces con el Banco Mundial, incluso se renovó el edificio completo del Ministerio de Trabajo, y ahí entra la otra parte que te iba a decir. A mí me tocó hacer el Sistema Nacional de Intermediación de Empleo como tal, porque una cosa es la iniciativa, la idea, y otra cosa es sistematizarlo. La Bolsa Electrónica de Empleo de República Dominicana y la primera feria de empleo del país. Y de ahí yo me voy, incluso eso fue con apoyo de la cooperación española, y de ahí, por una oportunidad que se crea, la Unión Europea crea un proyecto de apoyo a la educación técnico profesional, ProETP, que era una donación de unos 20 o 40 millones de euros. Y se me da la oportunidad, vía el representante de la cooperación española en el país, de yo postularme y me contrata como consultor nacional. Estamos hablando 2002, 2003 hasta el 2005, que yo me voy la primera vez a España. Entonces, esa experiencia de educación técnica profesional me permitió recorrer el país entero a través de los politécnicos. O sea, tú tienes un dominio por eso de lo puntual. Por eso es el tema del empleo, que yo lo veo de esa manera, porque cuando hablamos de código laboral, yo digo, mira, hay otras dimensiones: intermediación de empleo, formación para el empleo y la parte del Sistema Nacional de Cualificaciones, que fue un proyecto que quedó en cierne en ese ProETP, que luego en ProETP 2 se elabora ya el proyecto de ley, que es el que se deposita en el 2019, y son de los elementos que yo he seguido diciendo. Tenemos que crear un Sistema Nacional de Cualificaciones que permitan, por ejemplo, el fotógrafo que está contigo tiene 27 años. Cuando tú vienes a ver, él ni siquiera tiene un título que le habilite como fotógrafo. Si él se presenta a un concurso donde le validen sus cualificaciones, sus competencias, él tiene un certificado, y con ese certificado él puede buscar mejor empleo. Se me ocurre una pregunta que está fuera de, como que la siento un poco formal con relación a la línea friendly humana del espacio. Las continuidades afectan mucho, ¿no es verdad? En ese tipo de que algo que ya estaba preestudiado, coordinado, que era una necesidad, de repente cambia la gestión. No. Mira, yo creo que una de las debilidades institucionales que tenemos más grandes en República Dominicana es la falta de continuidad del Estado. Y te voy a poner no solamente ese ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Ese es exitoso. Te voy a poner otro ejemplo exitoso. A mí me tocó asesorar al director de ONAPI, Juan José Báez, que fue la primera institución que ganó Premio Iberoamericano a la Calidad. Incluso él recibió su premio en España como parte del proceso en sí. Se implementan las normas CAF, hay ISO, hay CAF. Ahora, ese proceso se dio porque él le dio continuidad a la gestión anterior, que era de un señor que se llamaba Enrique Ramírez. Esa oportunidad de darle continuidad lo llevó a posicionarse dentro del marco del ciclo de calidad. Pero es muy raro esos casos. Pero te pongo esos dos ejemplos porque es todo lo contrario. Quien llega tiene su propia agenda y se olvida de lo anterior. Totalmente. Y ahí es que se pierde toda una serie de esfuerzos y de recursos humanos. Y esa es la clave, recursos humanos, con una facilidad que se ha invertido en capacitar gente que se quedan después en el limbo. ¿Por qué? Porque vino un librito nuevo. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo no llegué con una planadora. Al contrario, yo me quedé con los mismos recursos humanos. Ahora, yo lo fortalecí con personal técnico que habían trabajado conmigo o por concurso, que tenían un perfil de otro nivel. Entonces, eso permitió mantener la estabilidad institucional
se acredita, se certifica, se crea la carrera defensorial, la norma ISO en todos los procesos, porque ahí es que tiene que ser el gerente. El gerente lo que busca son procesos y certificar ese proceso para que todo se mantenga estable. ¿Tu edad fue algún momento tan joven barrera en algún tipo de llegar a algo como que, bueno, de demasiado muchacho, demasiado, Yo creo que en principio yo me dejé la barba por eso. para poder equilibrar? Para poder equilibrar, porque Tú ves, yo, a muchas barbas dejaron fue por la pandemia. no, en el caso mío fue yo creo que para equilibrar, porque hasta incluso el doctorado lo hice muy joven. Es que yo me imagino, o sea, la generación de mi papá nació en el 9, igual que Juan Bo. Si estuvieran vivos, tuvieran 114. Fue el abogado que fundó la renta en el 47, el primer economista de Columbia University. Pero era gente de una mentalidad que no entendían que alguien joven podía llegar porque ellos estaban en su círculo. No, y además República Dominicana era muy pequeña, no había conectividad fuera, o sea, lo que tú ves que muchachos pueden hacer, por ejemplo, yo estaba dando una conferencia. Pero tú tienes una vena de viejo, bueno, no, el término no es, tú tienes una vena de muy adulto para tu edad en la etapa de vida que te han tocado. Sí. Y eso obviamente llegaste bajo el esfuerzo y bajo capacitación y aliado clave y convencido de ti mismo a ser defensor del pueblo. Pero tú tuviste en lugares con una mentalidad mucho más adulta. Lo que pasa, Miguel, es que yo vengo de abajo. O sea, no, yo estoy claro. No, y te lo digo no por un tema, porque a veces se entiende que eso es propaganda. Lo que pasa es que cuando tú tienes que ver tantas situaciones distintas, tú vas madurando más rápido. Mira, por ejemplo, yo me recuerdo que los viernes, la primera vez que yo fui, que esa fue la maestría en economía y cooperación, yo llamaba los viernes a las 4:30 de la tarde a mi mamá desde un locutorio, o sea, una cabina de teléfono que quedaba atrás, que me la facilitaba un colombiano que hasta nos decíamos compadre, porque yo no tenía dinero para la beca completar el mes. Entonces yo llamaba a mi mamá porque mi mamá ya estaba enferma de cáncer. Yo dejé toda mi prestación, el vehículo que tenía, que era un pellocito, todo ese dinero por cualquier eventualidad, y yo todos los viernes llamaba llorando. Entonces, ¿qué pasa? Esos viernes yo nada más comía una sola vez, porque yo comía un pan con chorizo, después que hacía la compra, que era después del locutorio, me servía de almuerzo, cena. Entonces, claro, te da tiempo para leer, para reflexionar, sí. Para pensar, y muy probablemente todas esas limitaciones te dan la capacidad de tú poder articular estrategias para poder ir subiendo. Por igual, uno sube y baja en la vida, y por eso fíjate que yo no me aferro a posición ni a nada material. Lo mío termina siendo todo espiritual, y eso es lo que yo le enseño a Enrique como hijo. Porque en el norte, cuando tú terminas tus años, ¿qué te queda? Te queda lo que programáticamente tú hiciste como profesional, ese legado, sí. Y tu familia. No existe otra cosa. No, eso es. Entonces, muy probablemente, fíjate que yo, por ejemplo, te decía lo de mi temperamento, lo tengo 2 años, 3 años trabajando con el estoicismo y con una coach, porque al fin y al cabo lo que uno quiere es evolucionar como ser humano. Y esa es la parte que a mí me interesa. Yo vengo donde ti porque te agradezco mucho el apoyo que me diste y la amistad que tenemos, y también porque te admiro. Y el hecho de poder tener un tiempo de calidad con una persona de tu calibre termina siendo también para mi alma un aliciente en medio de toda esta vorágine que uno vive. Es correcto. Yo fíjate que vine, nos remangamos. No, eso salimos. Fue de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Para un ser humano que le ha dedicado tanto tiempo a la reflexión, este tránsito termina siendo quizás poner en su justo tiempo elementos que tú habías pensado. Fíjate que yo para postularme a defensor duré 2 años estudiando. O sea, está hablando de un tipo que tiene el máximo grado académico y con más de 20 años de la administración pública. Dura 2 años formándose para. A mí me consta. Oye, oírte ahora es reconfirmarme lo que yo sé que tú has venido, que no es fortuito y no es simplemente un espacio de, mira, está disponible, me voy para allá. No, y fíjate trabajo. Que yo, por ejemplo, yo arranco mañana a recorrer de nuevo el país entero a nivel de municipio. Yo podría estar en una oficina. ¿Cuántas actividades sociales a mí no me invitan y yo no voy? Porque yo a las 8 de la noche tengo que estar acostado. Porque yo a las 4 de la mañana tengo que estar de pie. Pero nos pusimos serios ahora. Vámonos a la parte familiar. O filosófico, no necesariamente serio. Bueno, no, pero lo que pasa es que ese Hablemos de Turismo, yo lo quiero llevar a podcast y a mi amigo. Pablo,
Enrique, ¿qué edad tiene? Enrique tiene 10 años, gracias a Dios. ¿Tú tienes, es el único varón? Sí, incluso fue un proceso de fertilización. Ok, entonces, Enrique es más o menos un mini-mí tuyo de vida. Tú tienes que planes los sábados. Yo me inventé con Diego sábado de varones, porque yo tengo 2 hembras y a mí me dejaron a Diego y yo rescaté el apellido. Entonces yo me inventé sábado de varones. Mira, nosotros cocinamos. Enrique cocina también. Sí, incluso nosotros aprovechamos y lo subimos en Instagram, Cocinando con Enrique. De verdad, una capsulita le ha sacado. Sí, porque es parte de una educación inclusiva. Qué chulería. Porque la igualdad se da en el hogar, en el día a día. Por ejemplo, en el caso mío no hay que prepararme desayuno, a mí no hay que prepararme cena, a mí no hay que prepararme nada. Yo me hago. Tú estás preparado para 3 plantas. ¿Por qué? Porque yo he vivido todo el tiempo solo. Estoy de acuerdo. Entonces Enrique tiene que sacar esa herramienta que, aún siendo hijo único y viviendo quizá en mayor confort de lo que yo viví, él tiene que saber. Pero tú tienes que disfrutarlo al máximo, porque obviamente yo soy hijo de 5, somos 5, 2 varones, 3 hembras. Las pelas se repartían, había un orden de pelas. Y si tú pasabas por donde estaban dando, se te pegaba una, porque tú no sabías de qué, pero te daba. Nena era así, porque Nena tenía 4 hijos, tiene 4 hijos, y si tú pasabas por su casa, o sea, yo me quedaba los fines de semana y pasaba, pim pam, me tocaba. ¿Pero por qué? Porque entró. Porque pasaste. Pero entonces, Enrique, tú obviamente estás viendo en él, me imagino que tú lo debes estar disfrutando. Más, yo tengo el mío, pero el tuyo único y tú único, obviamente tú estás viendo en él. Mira, yo he aprendido algo. Por ejemplo, yo compré una cámara porque a Enrique le ha gustado mucho el tema de la fotografía y el video. Y averigüé el sábado, me lo llevé para comprar una luz y averigüé unos cursos de fotografía. Pero el domingo, el sábado cocinamos, ¿verdad? Pero el domingo ya yo le dije que vamos a ir al Museo de Arte Moderno a ver una exposición que no pude ir, que sí fue Marlene, no pude ir. Y entonces yo lo que estoy haciendo es montándome en lo que a él le gusta. Porque si fuese Pablo, muy probablemente él estuviese en un play. Muy probablemente él estuviese haciendo las cosas que a mí me gustan. El coro. Yo lo que quiero es que él sea feliz. Y el ser feliz implica que él vaya definiendo sus cosas, por ejemplo. Y tiene su edad en el momento. Claro, yo te voy a poner un caso de lo que tú no quieres que lleguen, pero tienen que llegar. Sí. Hay una señora en España que es como mi madre. Te doy eso como mi madre porque ella me sacaba una comprita toda la semana. Yo iba los domingos a su casa. Su esposo, que murió, Don Miguel, era un renacentista, un tipo que esculpía, pintaba, música, cocinaba vino, todo lo que tú necesitas. Y eso me ayudó mucho. Todas las semanas me entregaba un libro de Ortega y Gasset. Tenía que leérmelo y compartirlo con él. Esa señora, que la quiero muchísimo, Isabel, yo le digo Isabelita, me dice, mira, yo voy, porque ella es dominicana, él sí era español, Don Miguel, yo voy en julio con Elisa, que es una nieta, vamos a ir a ver a mi hermana para que Enrique regrese conmigo. Ya tú sabes que eso fue un tema de hablarlo con Marlene, porque así como hijo único mío, ella llamaba gallina, porque es su único hijo. Correcto. Entonces le dije, mira, hay esta oportunidad, que Enrique se vaya el 1 de agosto con Isabelita, que es lo que te digo, nosotros nos quedamos en la casa de Isabelita cuando vamos, es una gente de la familia. Y entonces que regrese el 21 de agosto, ya luego de pasar 20 días, entre la sierra, entre donde Isabel, luego se van a ir de seguro a otro lugar, y ya regresa, incluso la hija de Isabel, Petulia, está casada con Daniel, ellos tienen una casa y tienen 4 hijos. Elisa, que te estaba diciendo, es uno de ellos. Siempre hay una habitación y siempre han dicho que esa es la habitación para cuando Enrique vaya a estudiar. O sea, que está claro de que Enrique es de la familia. Sí, es de la familia. No, y nosotros nos tratamos como familia. Así. Pero imagínate una madre de un niño único dejando que se vaya un 1 de agosto para regresar un 20, entre él, ella y yo, no se sabe quién está más asustado. La videollamada no es un aliciente. No. Porque pueden decirle de eso no es aliciente. Aliciente es tener a tu muchacho al lado. Pero dio la oportunidad, lo hizo. Sí, ella lo aceptó. Pero bajo una terapia. Bueno, aparte de la terapia, yo estoy todavía pensando que ella me va a decir que muy probablemente en agosto ella vaya a buscar a su muchacho. Todavía tengo ese elemento. Porque nosotros sí hemos decidido como familia los diciembre irnos donde Isabel en España y donde uno de mis compañeros de estudio
en LECO, que él tiene un doctorado en economía. David, él es profesor de la universidad. A veces yo doy conferencias allá en la universidad con temas de derechos humanos y demás. Entonces, esa mutual a Enrique le ha gustado porque nosotros podemos equilibrar todo este tiempo que invertimos. Lo chulo que tiene su amiguita, la nieta, o sea, Sí. que también tiene un ambiente porque, ya de amigos. Claro, pero que no, y en Italia, David tiene 3 hijos, tiene una hembra y 2 varones, y él entonces cuando llega a Italia tiene su ambiente de amiguitos. Y el idioma es una esponja. Una esponja, él se va entendiendo, los muchachos se entienden. Qué chulo. Yo no sé cómo, pero se entienden. Pero es la mejor, es la mejor. Y entonces esos elementos, al fin y al cabo, son lo que tú le dejas. Porque a la larga, como yo siempre se lo he dicho, hay momentos buenos y momentos malos. Cuando te tocan los momentos malos, tú lo vas a poder compensar con los momentos buenos. Y hay una reflexión que yo siempre le he hecho a Enrique. El que vive del pasado es triste. El que vive el presente es feliz y el que vive al futuro es ansioso. Entonces, Sí, lo importante es que él vaya disfrutando esos momentos porque va construyendo la personalidad de él. Tú sabes que llega un momento, yo no pensé que la gente te lo dice, ya por una edad no va a querer andar contigo. Y a mí me está pasando, Diego tiene 21, está teniendo derecho. Y yo los sábados de varones se fue a pique, yo ando solo. Entonces yo cojo fotos viejas, le pongo un negrón en Photoshop en la mano, como que andamos juntos. Pero a Diego lo conoce todo el mundo, porque sábado de varones, o sea, yo me inventé obligado. Y esta es una ciudad de adultos, aquí hay poca actividad de niños pequeños, a menos alguna que otra plaza, pero aquí todo tiene que ser en vehículo. Pero fíjate porque que en Europa tú caminas. Sí, en Europa pero fíjate, por ejemplo, ¿qué yo le digo? Ahora, pues yo lo llevo todos los días al colegio. Eso es parte de mi compromiso conmigo mismo. Y el equipo, gracias a Dios, me apoya en ese sentido, que todo lo pone en función de ese momento. Yo a las 7:30 estamos saliendo, 8:15 estoy en mi oficina. Ahora, pero mi media hora con mi muchacho no me lo quita nadie. En la medida de las posibilidades. Ahora, ¿qué yo hago? Me voy inventando cosas. Por ejemplo, ¿vamos al Museo de Arte Moderno? Sí. Y después un almuerzo. Entonces, ese tiempo de calidad de familia, a ver si yo lo equilibro con que me acompañen. Por ejemplo, yo tengo que ir el sábado a Sabaneta. Se montan los dos, en dado caso. Cuando, por ejemplo, el sábado yo tenía que ir a Santiago al Premio Nacional de la Mujer, y entonces lo que hice fue lo mismo. Hagamos una inmersión. Ahora, con la cámara me permite poder interactuar porque él va a tirar fotografías. Él va a grabar videitos, entonces luego lo estamos coloreando, lo estamos editando ustedes mismos. Y yo no sé de eso. Yo he aprendido para poder pasar tiempo de calidad con mi muchacho. Mira una cosa, y en la ciudad colonial, ¿tú le das mucho calor con él? Sí. Los museos, el Museo Taíno. Yo tengo que llevarlo al museo de los tesoros de la catedral. No, nosotros fuimos, pero yo tengo que irlo al museo último del Banco Popular, del Taíno. El de la Casa del Cordón. El de Casa del Cordón. Casa del Cordón, Taíno. Pero mira, eso está nada que envidiar fuera. Y el de Mar, el que está en la Tarazana. La Tarazana. Yo tengo pendiente el del Cordón, que cuando lo abrieron no pude ir, porque quisiera aprovechar. Pero como él este domingo voy al museo, me voy para la zona colonial, como, y entonces me lo llevo yo hice un Hablemos de Turismo allí, y las piezas de Manolito García Arévalo, o sea, te llega tanto de alguien que se haya preocupado por esa colección, y el aval del Popular, como se lo ha montado, es un orgullo para ahí. Yo llegué a hablar con don Manolito en la casa del embajador de España, y él me contaba lo que iban a hacer. Cuando lo aperturaron, me interesó muchísimo y lo tengo dentro de los pendientes. Pero para Enrique va a ser pieza clave. Y ahora dime algo, a nivel país turismo, recorrido así ya con Enrique 10 años, ¿cuál es el lugar predilecto? Mira, a nosotros nos gustó mucho el tema de Punta Rusia, más que todo. Es un poquito más claro, libre de multitud. Pero nos gustó como tal, tú sabes, el Cayo Arena termina trayendo. Sí. Y si nosotros lo comparamos con la experiencia en Jamaica, que tienen un callo, pero está totalmente desbaratado. Totalmente diferente. Nosotros hemos sabido, con la parte comunitaria, o sea, con los vendedores y demás, proteger espacios de ese tipo. Porque realmente está muy bien cuidado, el entorno por igual, y si yo lo comparo con la experiencia del año pasado de Jamaica, ¿quién planifica vacaciones en tu casa? Por default, yo creo que lo hacemos todos. Juntos. Todos, porque... ¿Y quién hace maleta? Yo. O sea, tú eres el que... Yo hago mi maleta. Siempre le he hecho mi maleta y lo ayudo a ellos a hacer la maleta. O sea, que eso es un paso chulísimo. Sí, incluso yo hago la maleta incluso en la madrugada. Por ejemplo, yo tengo un viaje ahorita, pongamos un ejemplo. Sí.
A las 7 tengo que estar saliendo del aeropuerto. Fácilmente a las 3 de la mañana yo hago la maleta, pues yo no hago de que la maleta el día Pero antes. tú llevas ropa por si te tienes que quedar que sobre. Que O tú llegas muy la medido. ventaja es que yo uso uniforme. Ah, pam. Pam, O sea, que tú pam. estás combinadito. Y yo, por ejemplo, además yo he aprendido la maleta, tú la haces con un zapato. Que es uno de los. La esencia de una maleta es tú hacer todo en función de un zapato. Porque los zapatos es lo que más espacio te cubre. Entonces, si tú lo haces, si tú lo haces con un zapato, todo va a girar Tengo alrededor. un amigo común tuyo y mío que tenía unos zapatos, lo que más le gustaba, lo puso en una fundita de unos zapatos caros, pero no eran los zapatos de la marca. Chacho, lo llevaron y llegó cojo. Cuando llegó a un Fitur, se lo llevaron, se lo robaron en el aeropuerto X por la fundita. Pero yo tengo una amiga que esto fue también, que por lo mismo, tratando de ser astutas, dividieron la ropa. Entonces, una maleta y otra maleta. Los zapatos lo dividieron así mismo. Un zapato de una maleta y otro zapato de otra maleta. ¿Qué le pasó a una maleta? Hace 20, 30 años se perdió. Quedó cojo. Tú la veías a ella con los zapatos en el colegio de los dos colores. Porque entonces yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso mío, que trato de vestir de uniforme porque es más práctico, yo me marco de un zapato más el zapato que me voy. Yo no viajo en traje, yo viajo cómodo. Entonces, ese zapato que yo utilizo para viajar es el zapato que yo utilizo para tiguerear, vamos a llamarle así. Sí. Más el otro, que es el otro que él lleva el que traje, el que cubre la formalidad. La formalidad que lleva el traje. Y tú ahí juegas, ya tú tienes unos zapatos cómodos, tienes jean, otro jean, entonces tú ahí rejuegas. Por eso es tan fácil para mí. Pablo, cuando las cosas van bien, el reloj de arena baja más rápido, como que de repente tú estás disfrutando. Yo me siento muy satisfecho de esta conversación, que nos salimos bastante del día a día tuyo, sino la parte humana, la parte que yo entiendo y valoro más, todo lo que tú has logrado y todo lo que falta por venir. Amén. ¿Qué yo quiero de ti ahora? Ya estamos en el cierre de este podcast. Un mensaje del punto de vista, qué debemos mejorar y qué nos falta. Del punto de vista país, familia, que a la larga es la gran ayuda de todo esto es la familia. Porque estamos muy deteriorados, hay demasiada inyección de cosas negativas. Mira, yo te soy sincero, yo este fin de semana vi una serie que me marcó muy mal. Se llama Adolescente y es nórdica. Entonces yo se lo comentaba a parte del equipo y te deja reflexionando. Es sobre un joven de 13 años que lo acusan de un acto. No voy a decir spoiler, me voy a quedar hasta ahí. Ahora, nosotros tenemos que invertir tiempo de calidad en familia los fines de semana. No te digo en la semana porque sería utópico. Pero lo ponen preso. Dime. A él lo meten preso y sí. Yo vi unos cortes. Sí, entonces se llama Adolescencia. El muchachito tiene como una personalidad como que le cambia. Es agresivo y demás. Pero míralo, te digo, a mí me marcó para mal porque me sentí muy triste. Incluso yo lo vi de madrugada, de sábado a domingo, y cuando Enrique se despertó, yo no sabía cómo más demostrarle amor. Ya. Que diario yo trato de darle su beso, la bendición me la tiene que pedir, como todo gente vieja, claro. Vamos a llamarle así, pero yo te amo y su beso siempre se lo doy. Ahora, el tiempo de fin de semana sí tenemos que invertirlo de calidad en familia, porque pensarlo en la semana es utópico. Es complicado. Ahora, los fines de semana sí tenemos que tener tiempo de calidad. En el caso del país, hay varios elementos. Yo creo que nosotros tenemos que visualizarnos a 50 años. Uno de los problemas que estamos teniendo es que nosotros no estamos viendo al corto plazo. Todo el mundo aquí te habla del 2028. Yo pregunto, ¿y el 2040 y el 2050? ¿Los hijos de nosotros, los nietos de nosotros van a migrar? ¿Vamos a seguir mandando los mejores talentos fuera del país? Entonces a mí me preocupa esa falta de visión a largo plazo que estamos teniendo. De incentivos para fines de crear una permanencia, no una emigración. Entonces, si tú no ves un país a largo plazo, si no tienes un plan estratégico a largo plazo, que las fuerzas vivas, no te estoy hablando solamente de lo político, porque República Dominicana ha demostrado que en 50 años que ha crecido económicamente a un 5% y se debe a un sector empresarial, a un sector sindical, a un sector político, a un sector social, a un sector religioso. Todos los sectores son importantes en una sociedad. Pero a nosotros nos falta tener ese pare y decir, ahora vamos a vernos a largo plazo y que cada quien asuma su responsabilidad. No dejarle al que viene
o no tomar las decisiones para el que venga tenga que asumir la responsabilidad, que también se juega mucho. Fíjate que hablábamos de continuidad del Estado y el que no toma decisiones esperando que le caiga el problema al otro es otra parte. Creo que el Estado tiene que ser reformado porque existen servicios que pueden ser mejorados. Hay áreas estratégicas que pueden ser aprovechadas y el turismo yo creo que es un sector que tiene que mejorar su redistribución de la riqueza. Un salario mínimo de 16,000 pesos en el sector turístico. Y la capacitación. Teniendo 11 millones de visitantes y la cantidad de dólares que genera es muy bajo. Y la capacitación. Mejorar la capacitación, pero con la capacitación van mejores ingresos, mejor salario. Porque nosotros tenemos que apostar a que la economía dominicana tenga salarios más competitivos para que la gente no dependa de la dádiva del clientelismo ni del asistencialismo. Para eso el Estado tiene que ser eficiente y al mismo tiempo el ser humano tiene que formarse para poder ubicar esas oportunidades de empleo y que sea con el salario que defina la educación, la salud, la vivienda, el transporte que requiere para poderse desarrollar de manera plena. Y eso es parte de una crítica más profunda que el simple hecho de visualizar quién va a ser candidato o no va a ser candidato en el 28. Yo creo que como sociedad nosotros nos tenemos que unir más y el diálogo es el factor común entre todos nosotros. Totalmente. Porque apostamos a la República Dominicana, independientemente sea quien sea. Y de color. Todos queremos que República Dominicana siga siendo un mercado emergente en el sector turístico o competitivo desde el punto de vista del nearshoring, geopolíticamente sea visto como una sociedad estable, democráticamente sea más inclusiva. Entonces, ¿por qué no apostamos todos? Totalmente de acuerdo. Pablo, mira, de verdad que yo espero que tú lo hayas disfrutado. Yo y sí. Es otro enfoque del ser humano y del profesional. Mira. Te reitero, si tuviéramos sombrero, chapó. De verdad que me halaga tu amistad y me halaga saber que las responsabilidades que tú manejas están en buena mano. Y Enrique, quiero ver la cápsula de la comida. No, yo te lo voy a mandar y decirle a la gente que fue un cafecito. Sí, porque viniendo contigo, por turismo. Ahorita era un Negroni. No, el café. No, todavía a la hora no. Una próxima hablemos, un Miguel Calzada León y amigo, y va a decir hablemos de turismo, un próximo Miguel Calzada León y amigo tan especial como el de hoy. Pablo Enrique Ulloa Castillo. Un honor tu amistad. Gracias, de verdad. Igual te digo, y gracias a ti. Nos vemos en una próxima. Hey, y también no puedo dejar de decir, te invito a que conozcan más de Miguel Calzada León y amigos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Síguenos.